Hola, bienvenidos y bienvenidas a este video sobre las áreas de evaluación de la discapacidad visual cortical cerebral, o DVC, desarrollado por Perkins School for the Blind. Mi nombre es Daniela Rizara y les estaré presentando una descripción general sobre los comportamientos visuales asociados a la DVC. ¿Qué es la discapacidad visual cortical cerebral, o DVC? De acuerdo con individuos, de acuerdo a individuos con esta condición, familiares, docentes e investigación actual, podemos decir que la DVC es una discapacidad visual causada por un daño a las vías visuales o áreas de procesamiento visual del cerebro. La DVC es la causa principal de ceguera en los niños en el mundo desarrollado. Los individuos con DVC tienen complicaciones con la atención visual y el reconocimiento visual, lo que resulta en una falta de acceso y entendimiento del mundo que los rodea. La DVC es una condición de por vida. Todas las manifestaciones de la DVC son un reto para cada individuo y no les corresponde a las personas con visión hacer suposiciones sobre el impacto de la DVC en los individuos que sí la presentan. Entonces, es importante entender que la experiencia de vida es diferente para cada individuo con DVC. Algunos ven el mundo como un remolino de colores, luz y movimiento, que es incomprensible y abrumador. Algunos pueden enfocarse por momentos, pero pueden seguir teniendo problemas para entender lo que están viendo. Muchos pueden cerrarse al mundo por completo y evitar ver objetos y personas, incluso los propios padres, porque les cuesta mucho trabajo comprender su entorno. Otros pueden parecer que tienen dificultades de aprendizaje o volverse ansiosos frente a nuevos entornos. Algunos utilizan el bastón blanco para moverse de forma segura en sus entornos y comunidades. Muchos experimentan crisis o colapsos debido a la fatiga que la DVC desencadena por demasiada información sensorial competitiva. La DVC se presenta de manera diversa y cuando pensamos en el acceso a la información, nos referimos al acceso al aprendizaje. Cada individuo con DVC usa sus sentidos de forma diferente y tiene fortalezas diferentes. Las habilidades visuales no son un prerequisito para el aprendizaje ni para tener acceso. Con una evaluación completa e integral y un programa educativo accesible, los individuos con DVC pueden aprender a acceder al mundo en la forma que mejor les funcione para ellos. Algunos usan habilidades visuales, otros usan estrategias compensatorias y muchos usan las dos. Al considerar los comportamientos visuales asociados a la DVC, aquí en Perkins tenemos en cuenta 16 áreas de evaluación. Primero tenemos la atención visual y después consideramos el reconocimiento visual. La atención visual es lo que el niño puede ver y el reconocimiento visual es lo que el niño puede ver y entender. La atención visual y el reconocimiento visual son el punto focal de toda nuestra evaluación. Y cualquiera de las otras áreas de evaluación pertenecen a estas dos categorías. Otra área de evaluación es el impacto de la aglomeración y del amontonamiento. ¿Cuánta información puede el niño procesar en determinado momento? También consideramos las habilidades de los campos visuales. ¿A dónde puede el niño ver y entender? ¿Qué pasa con el impacto del color? ¿Qué estimula la atención visual y cómo el color puede impactar en el reconocimiento? Accesibilidad a las formas. ¿Qué forma debe tener el estímulo visual para que sea visto o reconocido? Esta forma puede ser bidimensional o tridimensional. ¿Qué pasa con la guía visual de las extremidades superiores o la coordinación ojo-mano? Y con la guía visual de las extremidades inferiores o la coordinación ojo-pie. También consideramos el acceso a personas. Y esto se refiere a la atención que se pone a las personas,
al reconocimiento facial y a las implicaciones en el desarrollo de las habilidades sociales. También tenemos el impacto de la luz en relación con la atención visual, el reconocimiento visual y la presencia o no de fotofobia. El intervalo de respuesta es otro comportamiento que consideramos y es el tiempo que le toma al niño ver el objeto, reconocerlo y responder a este. ¿Qué pasa con el impacto del movimiento? O cómo el movimiento estimula la atención visual o perjudica la atención visual y el reconocimiento visual. En la integración sensorial, ¿cuánto estímulo competitivo puede ser tolerado y cómo impacta la visión? También consideramos la curiosidad visual y la visión a distancia, es decir, cuánta información incidental el niño puede recibir en cualquier escenario. Y finalmente, también tenemos en cuenta la apariencia de los ojos y el movimiento de los ojos. Cuando consideramos todas estas áreas de evaluación, también analizamos las habilidades compensatorias. ¿Qué otras estrategias el niño está usando para obtener información y acceso al aprendizaje? Las habilidades compensatorias son tremendamente importantes y deben ser consideradas a través de todas las áreas de evaluación. Conforme avanzamos con la descripción de las áreas de evaluación y los comportamientos visuales asociados a la DBC, también tenemos que considerar que todas las áreas de evaluación están conectadas unas con otras. Un comportamiento visual de la DBC nunca se puede considerar de manera aislada. El cerebro no es lineal y tampoco lo es el uso funcional de la visión. Nuestro sistema visual es una red neuronal altamente integrada. Hallazgos recientes se inclinan hacia la existencia de redes neuronales funcionales más complejas, basadas en contextos que seleccionan información sobre qué y dónde, en lugar de corrientes de procesamientos aisladas a través de regiones cerebrales ventral y dorsal. Esta marcada dicotomía entre corrientes ventral y dorsal se ha ido difuminando de forma progresiva. Y ahora parece claro que la alta precisión de nuestras habilidades visuales y su importancia en mecanismos relacionados a la acción se ve reflejada en la alta complejidad de la arquitectura neuronal implicada. Entonces ya no consideramos las vías ventral y dorsal como procesamientos aislados, sino consideramos nuestro sistema visual como una red neuronal altamente integrada. Entonces, ¿cuáles son las implicancias que esta complejidad de las vías visuales o redes neuronales crea al momento de llevar a cabo una evaluación funcional de la visión? Bueno, aquí tenemos un ejemplo que vamos a analizar. Y tomemos en cuenta, por ejemplo, la categoría de acceder a las personas, que por supuesto va mucho más allá del contacto visual con los rostros y del reconocimiento facial. Cuando pensamos sobre acceder a las personas, estamos pensando en el impacto de la atención visual. Estamos pensando en la aglomeración, la guía visual de las extremidades superiores, el movimiento, el impacto de la luz, el impacto del color, la integración sensorial, los campos visuales, la curiosidad visual y el intervalo de respuesta. Ahora veamos todas las consideraciones que uno debería tener en cuenta cuando se piensa en el acceso a las personas. Esta que estamos viendo ahora es una simulación. No tiene el propósito de reflejar lo que el individuo con DBC experimenta. Es simplemente un ejemplo de las consideraciones sobre lo intrincado de las redes neuronales y los comportamientos visuales observados. En la pantalla tenemos una foto de un salón de clases. Del lado izquierdo hay una maestra usando un suéter amarillo. También hay 4 estudiantes sentadas alrededor de la mesa frente a la maestra. La maestra tiene la mano en alto, arriba, para chocar los 5 con un estudiante. Si un estudiante con DBC tiene pérdida de campo visual, su accesibilidad a la escena se reduce. Entonces, como podemos ver en esta fotografía, la perspectiva se hace más pequeña y ya no se alcanza a ver a la otra estudiante en la esquina inferior derecha.
Un niño con DBC quizás tenga dificultad también para reconocer caras e interpretar expresiones faciales. Tal vez tenga dificultad para responder a los gestos en movimiento, como apuntar al material relevante o chocar los cinco, debido a que la percepción del movimiento está afectada. Quizás también tenga dificultad para reconocer gente a la distancia, reduciendo la información que se obtiene del ambiente de manera incidental. O quizás necesite valerse del color de la vestimenta de sus amigas y de su maestra para poder localizarlas. Ahora en la fotografía, la cara de los pares se volvió borrosa y el gesto de chocar los cinco también se volvió borroso. El niño ya no puede ver las expresiones de sus pares, ni obtener información acerca de sus emociones, ni ver intercambios sociales. Un niño con DBC puede mostrar atención a la luz del entorno para evitar la conmoción de una escena visual como esta. La fotografía se ha vuelto aún más borrosa. El niño con DBC puede ver hacia otra dirección mientras alguien le está hablando, o baja su cabeza por todo el ruido y la inaccesibilidad visual. El niño con DBC puede bajar la cabeza debido al amontonamiento de los pares alrededor de la mesa, debido a la aglomeración visual en el fondo del salón y debido a la fatiga visual. Como vemos ahora en esta fotografía, el ambiente, el contexto de la fotografía se ha vuelto muy oscura e indistinguible. Ahora vamos a ver otra escena que muestra cómo están interconectados los comportamientos visuales de la DBC y cómo se superponen unos con otros para crear barreras que dificultan el acceso de las personas con DBC. Nos vamos a enfocar en el impacto de la aglomeración y del amontonamiento. La aglomeración es una barrera muy grande para el acceso para muchas personas con DBC. Para muchos el mundo es caótico. Esta área de evaluación evalúa la habilidad del individuo para poner atención, reconocer y moverse entre materiales o el entorno con diferentes niveles de aglomeración y amontonamiento. Aquí tenemos 4 imágenes. Por un lado tenemos una pila de figuras de animales. Y en la imagen que está al lado, vemos cómo las figuras se colocaron individualmente en una bandeja negra con moldes, de esas que se utilizan para hornear los muffins o los panecillos. En esta distribución, en contraste con la pila de juguetes amontonados, también se incluye un espacio entre cada elemento en un orden predecible. Por lo tanto, al momento de realizar una búsqueda visual, esta presentación en el molde de los muffins es mucho menos aglomerada y es mucho más accesible para muchas personas con DBC. En las otras 2 imágenes de abajo hay una en donde podemos observar a una maestra leyendo un libro con un fondo lleno de cosas, juguetes, dibujos y muchas cosas más, lo que hace que la maestra se confunda con la aglomeración en el fondo. Después, en otra fotografía, tenemos a la misma maestra, pero con una cortina negra que oculta el fondo del salón, que estaba llena de cosas. En esta última fotografía, la maestra y lo que ella está presentando resaltan o se destacan del fondo, y los individuos con DBC pueden tener menos dificultad para acceder a esta escena visual adaptada. Ahora vamos a poner un nuevo escenario lleno de cosas, por ejemplo, un entorno diario como es la cocina. Acá en el medio de esta cocina tenemos una barra o una isla con una mesa. Al fondo tenemos un fregadero con un lavaplatos y un horno o una estufa para cocinar. Sobre la mesa de la isla tenemos un vaso azul con una tapa amarilla y una bombilla azul. Como vamos a observar y como les voy a explicar, hay cosas en este escenario que generan aglomeración. Por ejemplo, tenemos luz y reflejo. Una persona con DBC se puede distraer fácilmente por la luz y el reflejo. También, entre más luz haya, más estímulo visual hay. Entonces, la luz cuenta como elemento de la aglomeración. Vemos este reflejo en la fotografía, cómo se evidencia encima de la mesa. También tenemos
un patrón sobre la mesa bastante cargado que agrega elementos a la aglomeración. En esta mesa es de mármol blanco y este mármol tiene líneas negras que agregan a la aglomeración y eh, crean una fotografía bastante cargada. También tenemos un vaso azul brilloso, ¿no es cierto? Y este vaso puede ser un objeto bastante familiar para el niño con DBC. Y el color de ese vaso llama la atención y ayuda al reconocimiento con y sin aglomeración. En la vida diaria también es muy probable que haya más elementos en esta mesa, porque mucha gente vive en esta casa. Quizás el niño con DBC tenga su iPad sobre esta mesa cerquita del vaso. Quizás también haya un plato con comida. Tal vez sobre esta mesa esté el juguete sensorial preferido. Y probablemente haya otros objetos sobre la mesa. Estos elementos juntos pueden generar aglomeración y amontonamiento para muchos niños y niñas con DBC. La aglomeración puede afectar la accesibilidad al hacer más difícil el reconocimiento de estos objetos. Y podemos seguir agregando más aglomeración. Tenemos un tazón con palomitas de maíz, que tal vez es la comida de otro miembro de la familia. Tenemos migajas de pan y de palomitas de maíz distribuidas en la mesa. Hay basura en el centro de la mesa. Uno de los hermanos acaba de llegar y puso su lonchera en la mesa, bien cerquita del vaso. También hay figuras de Lego. Y mientras más cosas hay, más difícil se vuelve el reconocimiento visual, especialmente cuando no hay pistas del contexto de los elementos agregados a la aglomeración. Por ejemplo, tenemos estas figuras Lego que están completamente fuera de lugar en la cocina. Estas figuras son de por sí bastante abstractas. Y en realidad, en el cajón de los bloques Lego, en el cuarto de juegos, tienen sentido en ese contexto, pero no tienen sentido en el contexto de esta mesa en la cocina. Al estar en la cocina estas figuras, complican la percepción y la memoria visual de la que tantas personas con DBC dependen. También la aglomeración hace que la guía visual de las extremidades superiores para alcanzar objetos se vuelva difícil o casi imposible. Es muy difícil en la presencia de la aglomeración utilizar o usar estas habilidades visuales motoras. Vamos a seguir agregando más elementos a esta mesa. Tenemos toallas de papel, la taza de café del papá, tal vez tenemos algunos platos limpios que acaban de salir del lavaplatos. Tenemos algunos cubiertos que tienen que guardarse. Todo esto agrega la aglomeración. Entre más aglomeración visual, más cosas que ver, más cambios de mirada que realizar y más cosas que hay que tratar de ignorar, haciendo que la atención visual sea difícil o casi imposible para muchas personas con DBC. La aglomeración también reduce las habilidades de los campos visuales, lo que hace difícil poner todos los elementos y verlos todos juntos en una misma escena. Algunas personas con DBC comentan que en presencia de muchas cosas, su campo visual se reduce significativamente. Ellos solo son capaces de seguir un elemento a la vez. Otros dicen que cuando hay muchas cosas es muy difícil controlar a dónde ver y a dónde no ver. También hay aglomeración, también esta aglomeración causa fatiga y un intervalo de respuesta más alto. Por lo tanto, entre más estímulo visual, el cerebro más necesita trabajar para ignorar y descartar información visual. Y se requiere un mayor esfuerzo de búsqueda, lo que causa mucha fatiga y puede generar ansiedad, estrés, frustración y confusión. Por supuesto, no tenemos que olvidarnos que este no es un ambiente silencioso. La cocina es el corazón de la casa. Seguramente hay personas hablando alrededor de la persona con DBC. En la cocina puede haber diferentes ruidos, como el lavaplatos en funcionamiento, un ventilador prendido o platos que se están guardando. También hay ruidos externos, como un camión
que está estacionando en la calle o un perro ladrando en el patio. Quizás haya movimientos de personas caminando a su lado que distraigan. La temperatura puede no ser ideal, puede estar muy caluroso o muy frío. Mientras la persona con DBC puede estar usando sus habilidades táctiles para sortear la aglomeración y encontrar el vaso y encontrar lo que quiere, se puede encontrar con migajas en la mesa y esto puede ser perturbador e inesperado. Por supuesto que la aglomeración incrementa la dificultad para acceder a las personas. ¿Quién habla? ¿Dónde están? El cerebro de la persona con DBC está saturado. De acuerdo con algunas personas con esta condición, cuando hay muchas cosas y causa fatiga, su visión se vuelve borrosa. La escena se vuelve borrosa. Y aquí se puede ver qué tan importante es el color para poder identificar un mundo visual irreconocible. Algunos individuos reportan que su visión puede ser como una alucinación, muy traumática, frustrante y confusa. En estas fotografías que les estoy mostrando, de nuevo hay dos representaciones abstractas, pero lo que es importante es entender que la aglomeración puede tener un gran impacto en cómo un individuo con DBC accede al mundo y crea su perspectiva sobre el mundo que lo rodea. El doctor Lofty Miravet, un investigador destacado en el campo de la DBC, dice que con una carga visual incrementada, los individuos con esta condición tienen que trabajar en procesar lo que eventualmente lleva a la frustración y ansiedad. Esto se perpetúa durante todo el día, lo que causa un círculo vicioso de fatiga y estrés. Los individuos con DBC tienen que hacer lo que se conoce como procesamiento secuencial, donde se analiza una parte de la información a la vez, cuando hay más información sensorial que asimilar. El procesamiento secuencial es una forma menos eficiente de la búsqueda visual. Es mucho menos eficiente que lo que se conoce como procesamiento paralelo. En este procesamiento paralelo, instantáneamente se capturan varias partes de la información visual al mismo tiempo. Por ejemplo, al salir al caminar, paralelamente se ve el entorno completo y se percibe la escena completa al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo sería el procesamiento visual para un individuo con DBC? Sabemos que el campo visual se reduce cuando hay aglomeración. Y quizás se reduzca tanto que el niño o la niña solo sea capaz de ver una pequeña parte del objeto a la vez. Por ejemplo, la orilla de ese iPad y después tal vez ese juguete sensorial amarillo y quizás después eso. ¿Qué es eso? Ah, el tazón rojo con palomitas. Si nos movemos hacia abajo, entonces ahora sí, la persona con DBC va a ver que está el plato rosa con comida y quizás vea la orilla de ese vaso con tapa amarilla. Finalmente, el niño es capaz de encontrar ese vaso azul con tapa amarilla que tanto necesitaba para poder tomar. El mundo es aglomeración. El mundo puede ser caótico para los niños y las niñas con DBC. El doctor Gordon Dutton, líder en el campo de la DBC, nos dice, la sociedad decide presentar información de una forma que la mayoría de las personas puede ver claramente, y la sociedad se asegura de que eso está dentro de las limitaciones normales. Matt Tiegen, maestro de personas con discapacidad visual y líder en el campo de la DBC, también nos comparte. Nuestras casas, carreteras, cines, aeropuertos y salones de clase y todas las actividades que realizamos en estos lugares han sido diseñadas para encajar con las habilidades visuales de la gran mayoría de las personas. Matt continúa diciendo, los individuos con DBC entonces pasan su día en un mundo diseñado para alguien más, en un mundo que no es accesible y que no es completamente inclusivo. Para pensar.
Por esta razón, entonces, y por todo lo que hemos visto en esta presentación, una evaluación holística y completa es crítica para cambiar de por vida el acceso que necesitan tener las personas con DBC. También es importante recordar que los comportamientos visuales asociados a la DBC se superponen en todo momento y situación. Necesitamos una evaluación holística y completa que vea o que considere cada ángulo posible para crear una base de referencia y entender cómo la DBC y otros factores impactan de forma única a los individuos que la presentan. Una evaluación constante es muy importante para entender mejor el impacto de los comportamientos visuales de la DBC y de las intervenciones que apoyan el acceso al aprendizaje. A continuación, les presento rápidamente la larga lista de la bibliografía y materiales que se han utilizado para crear esta presentación. En Perkins School for the Blind, creemos que todos los niños y niñas pueden aprender. Y por supuesto, también pueden aprender los niños que presentan discapacidad visual cortical cerebral. Todo niño tiene derecho a una educación accesible, más allá de cómo se manifieste esta condición de base cerebral. Para mayor información, por favor, pueden visitar nuestro sitio web cdinow.org. Muchas gracias.